El Ministerio Bautista Juan 3:16 y su pastor Gustavo Pérez los invita a crecer con la palabra de Dios mediante el próximo mensaje o estudio. Rogamos al Señor que sea mejorada tu vida mediante el crecimiento espiritual que solo el Espíritu Santo sabe dar a través de su palabra. Que Dios les bendiga. Comenzamos la clase en Primera de Juan 5, 6 al 12, el testimonio del Espíritu. ¿Quién ora por nosotros? Quiero que oren dos. Oren uno para que los estudiantes comprendan y otro para que el maestro sea bendecido. Por favor, dos orar. Padre, te doy gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Dios mío, yo te ruego por nosotros, por los alumnos, Señor, por los que estamos aquí, por los que hemos dedicado un tiempo a aprender, al aprendizaje, Señor. Te ruego que tú seas con nosotros, mi Dios. Que tú seas con estos jovencitos, mi Dios, que ellos puedan ponerle gran empeño en el conocimiento de la palabra, mi Dios, para que ellos puedan aprender y tener conocimiento de ella, Padre, para que puedan discernir en el mundo cuál es lo bueno y lo malo. Ayúdalos, Señor. Yo te lo estoy rogando en el nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús, Padre Santo, que tú le des sabiduría y entendimiento a ellos, mi Dios. Ayúdalos, Padre, ellos lo necesitan. Ruego que les capte, que logres captar la atención de ellos para que se interesen por la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre querido, bendito sea. Gracias, Padre, por este privilegio que tú nos das de estar encontrarnos aquí hoy recibiendo tu enseñanza, la cual nos transmites a través de nuestro pastor. Yo te pido para él, para el pastor, Señor, que le des más pedagogía, que le des más posibilidades como agricultor de corazones para sembrar esa palabra, esas clases que tú nos transmites a través del Señor. Bendícelo, permanece a su lado, Señor, para que las expresiones y las clases que Él nos dé sean las tuyas, sean bellas. Gracias, Padre. Bendice al pastor en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, varones, por estas oraciones. Falta que me hacen. ¿Verdad que de drogadicto, pastor, como dice la canción que hicimos, es un tremendo trecho? Y el Señor me ha hecho caminar. Amén. Amén. El testimonio del Espíritu. ¿Quién empieza a leer? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El testimonio de Dios acerca de su Hijo es que nació de una virgen mediante agua y sangre. Le decía yo a José, los teólogos debaten la expresión agua y sangre. Lo más probable es que sea una expresión común entre los judíos en aquel tiempo al referirse al parto natural, siendo el agua el líquido embriónico y siendo la sangre por la sangre que se derrama. O sea, de que no solo dijo tuvo un parto natural, sino que dijo vino mediante agua y sangre, haciendo énfasis en el parto natural. Y este es el testimonio, que Dios vino a ser hombre igual que nosotros. En otras palabras, que fue parido. Que fue parido. Amén. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y
y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aleluya. Amén. Facilito, no necesita mucha inspiración, ¿verdad? El que tiene al Hijo, ¿quién es el Hijo? Cristo. Ajá, el Hijo es Cristo. ¿Tú tienes Cristo? Sí. Cristo demanda que tú obedezcas. Y que aprendas de Él. El que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo no tiene vida. No hay mucha teología que explicar ahí. Me encantan las epístolas de Juan y de Pedro por la sencillez que tienen. Y pueden ustedes ver cómo esta gente con el tiempo han ido creciendo. Hay una diferencia entre la forma de escribir en el Evangelio de Juan a la forma de escribir aquí en Juan. Hay una diferencia. La pluma está mucho mejor aquí, más sencilla. Sí. Amén. Y se entiende más fácil. Entonces, vamos a comenzar con el bosquejo. Versículo 6, agua y sangre. Con esta expresión Juan afirma la realidad de la encarnación de Cristo. La realidad de la encarnación. Amén. Fue encarnado mediante el embarazo de una señorita. ¿Vive? Rompió el pico y el saco umbilical. Las dos cosas rompió. Jesucristo rompió el himen de María haciendo un pacto de sangre. Y voy a decirle una cosa. No es por gusto que las mujeres nacen con el himen estrecho. Todos los pactos en la Biblia que sean con Dios es mediante sangre. Ya sea de un cordero, de una oveja, pero cuando se hace un pacto con Dios hay sangre. Bueno, el matrimonio es un pacto con Dios. Y el sello de ese pacto es el himen de la mujer. El virgo de la mujer. Por eso, despreciar la virginidad, tanto en el hombre como en la mujer, es despreciar ¿cómo se llama? El sello del pacto. Los matrimonios, indudablemente, que se casan sin el pacto, pasan más trabajo para llegar al mismo nivel que los que se casan virgos. Mírenlo para que vean. No digo que no pueden llegar. Un matrimonio que se case sin el sello del pacto puede llegar a la santidad y ser aceptable por Dios igual y todo eso, pero les cuesta más trabajo porque no hay un pacto sellado con sangre. Eso lo puedes ver entre los matrimonios que tú conoces. Amén. Amén. La gente se cree que en el pecado no hay consecuencias porque no lo ven. Pero si vieran las consecuencias, tú te das cuenta que cada pecado tiene su propia consecuencia. Muchos de nosotros, aún los cristianos, estamos bajo alguna maldición a causa de que pecamos, y no lo vemos. No lo vemos. Amén. Ok. Versículos 7 y 8, ¿qué dicen? Vamos a refrescar la memoria. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Ok, esto es ley. Concuerdan. Perdón. Y los tres concuerdan. Esto es ley. Deuteronomio 19:15, por favor. ¿Quién lo busca? Y Elena, busca tú Juan 8, 17 y 18.
Esto es ley. Tenía que ser 3 los que dieran testimonio. ¿Deuteronomio qué? Míralo de arriba, 19:15. Bendito sea el Señor. Entonces, vete al número 10. No sé. Raise it a little bit. En el panel, ¿ok? Pero poquito. ¿Tú lo lees? Yo sé. Bueno, léelo tú porque yo sé que... No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ok. Así que en la ley estaba escrito que tenían que ser 3 testigos. Está presentando 3 testigos Juan, ¿verdad? ¿Qué dice era Juan 8, 17 y 18? Él es escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ok. So, Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3. Amén. Acuérdense que Jesús está dando testimonio ahí en Juan como hombre, no como Dios. ¿Ok? All right. Versículo 9, ¿qué dice? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Sencillo, si nosotros recibimos en un juicio el testimonio de uno que vio el crimen o uno que oyó el crimen, el testimonio de un testigo, mayor es el de Dios. Y en este caso, los 3 testimonios son 3 testimonios de Dios. No está envuelto ningún hombre falible. Entonces, si tú haces mentiroso, estás haciendo mentiroso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No es el Padre, el Hijo y Chicho el Cojo. Serían 3 igual. Pero no hay ningún hombre falible en este testimonio. Yo siempre le digo a la gente una cosa que es bien lógica. Conozco un señor que es maestro de niños incapacitados. Tiene un trabajo bien difícil, pero a él le encanta su trabajo. No cree en Dios, es ateo. Según él, cuando le cae un ladrillo en un dedo, tú verás cómo cree en Dios. Entonces ahora, yo le digo, ven acá, tú tienes que estudiar para trabajar con estos niños. Sí, estudiar como no. Digo, ¿cómo tú fue que a ti te gustó la carrera? ¿Cómo te enamoraste de ella? Dice, no, un día estaba buscando trabajo y fui de ayudante a un colegio de esto. Y me daba una lástima con los niños y entonces me metí y estudié. Digo, le ven acá, ¿y cómo es que tú no crees en Dios? ¿Cómo llegaste a esta conclusión? No, porque si hubiera Dios, no hubiera esto, no hubiera otro. Digo, sí, pero ¿te has metido a estudiar como hiciste con la carrera? ¿O es una opinión tuya nada más? Eso es lógico. Prueba a Cristo, aprende, lee la Biblia, y si después de tú saber quién es Cristo y qué es lo que hay, lo niega, bueno, yo me voy a callar la boca. Pero ¿qué va? No hay quien haga eso, muchachos. La lógica me dice que si hay 3 dando testimonio y los 3 son del cielo, tiene que ser verdad. Amén. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio En sí mismo. El que no cree, Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso para ti? ¿Tú crees en el testimonio de Cristo? ¿Ves? Entonces tú tienes a Cristo.
Si no creyeras en este testimonio, no tienes Cristo ninguno. Hay que creer en que Jesucristo es Dios. Amén. Ok. La seguridad que invade a aquellos que confían en Jesús proviene del Espíritu Santo que mora en ellos. Romanos 8:16. Vamos allí. Hermano, ¿qué? 8:16. ¿Dónde está la Biblia tuya? Yo te regalé una Biblia. ¿Dónde está? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu que está en nosotros. Da testimonio al Espíritu. ¿Cuántos espíritus hay en nosotros? Uno. Entonces, ¿cómo dice ahí que el Espíritu que está, el Espíritu de Dios que está en nosotros, da el Espíritu de nosotros mismos? Léelo otra vez. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted tiene un Espíritu y usted tiene el Espíritu Santo. Ahora, pueden haber dos cosas que nadie sabe, es un misterio. Puede ser que tu espíritu es santificado y le llaman el Espíritu Santo. Yo no lo creo por ese pasaje. Yo creo que tú tienes tu espíritu que Dios te dio, tu soplo de vida cuando naciste, y aparte de eso, viene a morar en ti el Espíritu Santo. Porque los que se van para el infierno no se van en carne, se van en su espíritu. Así que tenemos nuestro espíritu. Pero después viene a morar en nosotros. Pueden morar en nosotros 20,000 espíritus, porque inclusive dice que cuando viene uno y se halla en la casa vacía, va a buscar 20 más, entonces, porque el espíritu no tiene carne. Pero el Espíritu de Dios se conecta con el Espíritu de nosotros internamente. No tiene que haber un milagro, no tiene que haber una teofonía, no tiene que haber nada. ¿Tú has sentido la voz de Dios en tu vida? ¿Tú has habido un momento así que tú has sentido que Dios te ha hablado? ¿Sí? ¿Y tú? ¿No? ¿Y tú? ¿Qué te ha dicho Dios? Dios Bueno, me dio algo para tocar la guitarra, pero yo no sé si fue de Dios, ¿no? ¿Y de quién fue? Tuyo. ¿Tú crees que tú eres inteligente? ¿Tú crees que tú puedes haber aprendido guitarra a esta velocidad? Siempre considérate un burro y Dios es el inteligente. Todo lo que tú tienes desde el momento que aceptaste a Cristo y todo lo que era es de Dios, porque tú le entregaste tu vida aquí. Cuando tú dijiste quiero tocar guitarra para el Señor, fue Dios quien te llamó, fue Dios quien puso en ti ese deseo. ¿Tú crees que salió de ti? No. De ti no sale nada bueno. Todo lo bueno que sale de ti viene de Dios. Amén. Dime, ¿todavía no has pensado? Bueno, levanta la mano cuando llegue, cuando te des cuenta, cuando te acuerdes de cuando Dios te habló. O es que lo que te dijo no lo quieres decir en público. Ay, Señor, qué paciencia. Ok. ¿Leyeron Romanos 8:16? No. Sí. Ah, ¿verdad? Rehusarse a creer es lo mismo que llamar mentiroso a Dios. Amén, porque Él dijo, yo soy el que soy, y tú no lo crees, entonces Dios es un mentiroso. Quiere decir que hay un pecado de muerte. Aparte de la clase, ¿conocen ustedes que hay pecados de muerte por los cuales Dios dice que no ore? ¿Cuáles son los pecados de muerte? ¿Nada más? ¿Tú no has blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿El qué? Enfermado. El pecado de muerte es no reconocer a Cristo, ¿no? Se lleva a la muerte. Bueno, sí, ese es uno. ¿Qué más? Hay otro como la mentira, la envidia. Los
mentirosos no entrarán en el reino de los La cielos. Los ira. borrachos no entrarán en el reino de los La cielos. ira también. Los iracundos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte que no tiene marcha atrás? El crónico. ¿El qué? El crónico. ¿Y él nunca lo ha hecho? El crónico es el que No es el que lo sigue haciendo. Es el que insiste. Y tú le explicas, le hablas, le dices y dale. Y llega el momento que Dios te dice, no ores. El crónico es cualquier pecado que sea crónico. Dime. ¿Qué significa crónico? Crónico quiere decir que siempre lo hace. Por ejemplo, tú lees en la Biblia que tú tienes que obedecer a tu mamá. Entonces tú eres desobediente. Entonces el pastor viene y dice, oye, dice la Biblia que tienes que obedecer a tu mamá. Y tú sigues desobedeciendo. ¿Me entiendes? Entonces llega el momento que ese pecado ya no puede más contigo y vas al infierno. Claro, yo estoy hablando con otra gente, aunque te esté mirando a ti. crónico es cualquier cosa que no se cure. Amén. Un catarro crónico es que siempre tiene catarro. Un pasecito por otro lado ahí que no está en la clase esta parte, pero sentí importancia en aclararlo. Juan, versículos 11 al 13, Juan expone el contenido del testimonio dado por los testigos, mencionados en los versículos anteriores. Sabemos lo que es. La vida eterna significa no una existencia sin fin carnal, sino una calidad de vida que solo reciben aquellos que tienen fe en Jesús. ¿Cómo describe la Biblia la muerte? ¿Qué cosa es la muerte en la Biblia? La muerte es separación de Dios. Separación de Dios. Dele un tabaco al tipo ese. Separación de Dios. ¿Y qué cosa es vida? Unidad con Dios. Así que si lo vas a ver, nosotros somos eternos, ya sea en el infierno como en el cielo. Nosotros somos eternos. Toda la creación de Dios es eterna. La materia no se destruye, se transforma. Amén. La energía no se consume, se transforma. Tú enciendes las hornillas y tiene energía. La pasa al agua, el agua se vuelve vapor y el viste es agua y la energía que estaba en la hornilla ahora está en el vapor y no se consume, se transforma. Entonces, todo lo que Dios hizo es eterno y nuestro espíritu es eterno. ¿Para un lado o para el otro? Entonces, cuando la Biblia habla de muerte, es separación de Dios. Y eso para que entiendan, no porque es muerte como nosotros la entendemos, sino para relacionar con algo que nosotros sabemos. Yo cuando le hago acerca de eso, de ese tema con la gente, le digo, tú existes, pero no estás vivo. Una cosa es existir y otra cosa es Tú vivir. existes, pero no, yo estoy vivo, pero tú me pinches, digo, sí, tú existes, tú no estás vivo porque estás Pero no. separado de ti. Alguien, un bombero que me traiga un poquito de agua, por favor. ¿No hay agua? Y lo río. ¿Cómo que no hay agua? La llave, tú abres la llave y no hay agua. Sí, la llave sí. Traigan la llave de las aguas y allá en el África se toma de los charcos. No, yo aquí, yo nunca en la vida, yo tomo cuando hay por ahí, como esto, no, toda la llave con la vida. No estoy viviendo. Amén. Amén. Ok. Es vida. Esa vida es algo que se posee en el presente y en el cual podemos confiar plenamente. Amén. El conocimiento de la vida eterna. Primera de Juan 5, 13 al 20. Vamos, que esta sección está de lo más sabrosa. Necesitamos avanzar en las clases estas para terminar. Por favor, trata de levantar la cabeza y hablar alto por la grabación. Sale directo. Estas cosas os he escrito a vosotros, que
Nótese la palabra practica. No es que no peca, es que no practica el pecado. Sigue. Y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Ok, vamos a desmenuzar un poquito esto, tal y como lo tenemos en el bosquejo. Versículos 14 al 15 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso, lo primero que tenemos que averiguar para pedir algo es cuál es la voluntad de Dios. ¿Dónde averiguo eso? ¿Dónde se averigua la voluntad de Dios? Gracias. ¿Dónde se averigua? ¿Por qué te cambiaste? Ponte ahí adelante y siéntate correctamente. ¿Dónde se averigua la voluntad de Dios? En la Biblia. Perdón, yo no te vi la mano. La Biblia tiene la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú vas a pedir algo, tú tienes que estar seguro que estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es amplia. No estás limitado. Por ejemplo, es lícito pedirle a Dios, de acuerdo con la Biblia, que salve al hijo, vaya. Señor, sálvame a mi hijo. Señor, que se entregue a ti. ¿Es lícito de acuerdo con la Biblia? Dame el versículo. Dame el versículo. ¿Tú dijiste que sí? No, ok. ¿Es lícito? ¿Aló? Todos piden por los hijos. Pero que es lícito pedir por un hijo. Sí. Que lo salve. Que me salve al hijo. Sí. Sí, que sea salvo. Puedo hacer conmigo. Ahora, si está dentro de la voluntad de Él. Estoy hablando bíblicamente. Eso dice, Es lícito. Todo lo que pidáis en mi nombre se os dará. Sí, no, pues entonces yo pido $1,000,000 y me lo dan. No, es de acuerdo a su voluntad. De acuerdo ahora a tu necesidad. No, a su voluntad. No a tu necesidad, a su voluntad. ¿Entiendes que tú necesitas $1,000,000? Pues a lo mejor te lo mandan. Oye, ¿y a quién no le hace falta $1,000,000 de billetes? A mí no me hace falta. No, escucha. Yo quiero saber una porción bíblica que me diga a mí que Dios salva a alguien que no quiere ser salvo. Bueno, si no quiere ser salvo, ¿no? Estoy hablando bíblicamente. Que lo tiene que pedir la misma persona, porque entonces es su voluntad ser salvo. Sí. Lo tiene que pedir la misma persona. Yo no puedo pedir que sea salvo. Exactamente. Porque también no es la voluntad de nuestra. Exactamente. La salvación es personal. Nosotros lo pedimos de todas maneras. Sí, nosotros pedimos que se Porque salve. Ay, Señor, sálvame. es para nosotros un descanso. Sí, pero no se va a Pero Él no está, bíblicamente no me puedo basar en Él. Él tiene que hacer algo extra bíblico, entonces, lo que le estoy pidiendo. Sí, no, Entonces lo que hace el Señor es hacerle la vida imposible a tu hijo, a ver si por casualidad, entre la vida imposible que Él le hace y lo que le predica a la gente, el tipo acepta a Cristo como su salvador personal. A ver, le hice el cuento del mexicano que le puso la pistola en la cabeza del hermano. Sí, no. Nada más salvaje que ese. Ahora resulta ser que el que le pusieron la pistola en la cabeza es tremendo pastor del cual oí el testimonio. Y el otro todavía está sentado en un banco sin hacer nada. Mira tú qué clase de lío ese. Pero eso no está escrito. Eso no está escrito. Las cosas que no están escritas, Dios no tiene que hacerlas. Sí, no
está comprometido. No es promesa, no es promesa. No es promesa. Dice el versículo en el cual se apoya todo el mundo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, ¿dónde dice que fue salvo la casa? La Biblia no confirma que esa gente fueron salvos. La Biblia lo que sí está diciendo es que salvándote tú, llega el Evangelio a tu casa y hay una tremenda probabilidad de que los demás acepten también. Amén. Pero de ahí a hacer una doctrina completa. Ya que todo el mundo acepte. Yo estoy orando por un caso de la iglesia hace años. Una persona tiene un caso. Y yo estoy orando por esta persona. Dios no me ha dado entrada. No me ha dado las palabras para esta persona. Y no ha cambiado. ¿Por qué? Porque es la voluntad de la persona la que no quiere ceder y Dios respeta tu voluntad. Yo más o menos sigo orando, pero no me desanimo, porque sé que no está escrito que Dios aprisione la voluntad de nadie. Amén. Es duro ser pastor, no crean que es fácil, ¿no? All right. Versículos 14 y 15, el énfasis aquí está en la voluntad de Dios, no en la nuestra. Recuerden eso. Cuando nos comunicamos con Dios, no pedimos lo que queremos, sino lo que dialogamos con Él sobre lo que Él quiere para nosotros. ¿Cuántos se han, por ejemplo, cuántos se han tirado de rodillas y le han dicho a Dios, veo que te hacen falta pastores, haz un pastor de mí? ¿Tú lo hiciste? Gloria a Dios, por eso Él lo está haciendo. ¿Cuántos más? Pero yo no lo dije así. Yo dije que yo quiero ser pastor. Está bien, no importa cómo lo haya dicho, yo lo dije en mi punto. Como tu abuelo. ¿Cuántos se han tirado de rodillas y le han pedido a Dios, yo quiero tener que la iglesia tenga su templo, dame trabajo para levantar $10,000 para levantar el templo? Entiendan que las peticiones que se dan son de acuerdo a la voluntad de Dios y con causas lógicas y verdaderas. Ahora, lo otro que no está en la voluntad de Dios, no hay promesa. No hay promesa. Puede suceder, igual que la sanidad de un enfermo, puede suceder. Yo no dejo de orar por los enfermos. Yo tuve un programa de radio que se dedicaba nada más a orar por los enfermos. Algunos los sanaban y otros no, porque no hay una promesa fija. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios es excepcionalmente necesario. El conocimiento de la vida eterna. Si armonizamos nuestras oraciones de acuerdo con su voluntad, Él nos oirá y podemos estar seguros de que si Él escucha, nos dará una respuesta definida. Dios ha hecho milagros en mí que yo nunca me lo imaginé. Yo les he hecho el cuento de cuando yo, la segunda vez que mandé a arreglar la computadora, el tipo no venía y yo me tiré de rodillas y dije, Señor, yo tengo que aprender a hacer esto, yo no puedo depender de nadie. Yo tengo que aprender a arreglar computadoras. Y no ha habido esquina en una computadora que yo no me meta y nunca he ido a una clase de computadora. Le arreglo la computadora a toda la iglesia. Arreglo la del Señor en mi casa. Entonces, Señor, dame cómo hacer el bosquejo para que la gente lo entienda. Entonces está llevando un bosquejo aquí de 1700 paneles. El que tiene usted en la mano son 2 libros. ¿Cómo lo hago? ¿Tú crees que yo puedo hacer eso yo si Dios no me lo da? Entonces, son oraciones que están dentro de la voluntad de Dios.
Y algunos de ustedes me han dicho que buen maestro yo soy. No. Yo lo que pasa es que oro de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios me lo da. Y cuando Dios te da algo es excepcionalmente bueno. Fíjate de eso. Pero si me quitan a Dios, yo soy un burro. Toda la gloria y toda la honra es de Él. Hay que orar de acuerdo a su voluntad. Amén. 16 y 17, vamos a leerlo. Si alguno viene a su hermano Cometer pecado. si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Para ahí. ¿Qué pedirá? Perdón, ¿no? Arrepentimiento. Perdón. ¿Quién pedirá? Hay dos personas aquí. Si alguno viere, a un hermano que está en pecado, que no es de muerte, dos personas, entonces pedirá. ¿Quién pedirá? ¿Qué está en pecado? No, el que viere. El que viene. El que viene. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando él pide el que viene? ¿Qué le sucede? ¿Dios le quita el pecado al otro? Le dará vida. Le dará vida al que está pidiendo. ¿Entendiste? Y tal vez eso quiere decir que Dios te va a dar a ti la forma perfecta en llegarle al hermano para que deje el pecado. Pero últimamente resulta en la voluntad del hombre. Amén. Sigue. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahí ya hablamos de eso y quiero hacer énfasis que ni siquiera puedes orar. Nosotros hemos estado orando aquí por alguien, sin mencionar nombre. Y una vez yo vine y le dije, por esta persona no se ora más. ¿Se recuerdan? Hay momentos en que hay que dejar de orar. No quiere decir que Dios no va a orar. Las oraciones de los santos están arriba en el cielo guardadas. Todas las oraciones hechas, no se olvida Dios. Pero hay momentos que hay que dejar de orar por ciertos y determinados pecados. Amén. Sigue. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Ok? Hay pecados que no te llevan al infierno, que lo que sencillamente te hacen es que te forman un rollo aquí en la tierra que tú hubieras jurado no cometerlo más nunca. Amén. Ok. Los comentaristas difieren mucho en su forma de pensar en cuanto a qué pecado conduce la muerte y si la muerte, qué causa es física o espiritual. Algunos cristianos murieron porque tomaron la Santa Cena indignamente, según 1 Corintios 11, 27 y 30. Ananías y Zafira murieron cuando mintieron a Dios en Hechos 5 al 11. La blasfemia contra el Espíritu Santo resulta en muerte espiritual, según Marcos 3:29. El libro de Hebreos describe la muerte espiritual de la persona que se aparta de Cristo, según Hebreos 6, 4 al 6. O sea, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay muchos muertos directos con Dios. ¿Saben lo que pasa? Una diferencia que hay entre el Antiguo y el Nuevo. En el Antiguo Testamento había una batalla y morían miles. O Dios mandaba una maldición y morían miles de un solo golpe. Porque en el Antiguo Testamento Dios lidiaba con el hombre como una nación, no lidiaba individualmente como una nación. Ahora lidia individualmente y cada uno paga por su pecado. Y yo te aseguro a ti que más son los que mueren en el Nuevo Testamento por causa de pecados que los que mueren en el Antiguo. Lo que pasa es que no es ahora mismo,
se descarriló un tren. ¿Cuántos se fueron para el cielo? Hay que ver, ¿cuánto todavía? Es lo que te digo, no relacionan la vida con Dios. El otro día hubo un terremoto en India, en Nepal. ¿Cuántos fueron? 2000 y pico muertos. Sí, pero ahora se repitió otro tan fuerte. Ahora hubo otro pegado a las Himalayas que no es tan poblado el lugar. Pero están habiendo terremotos de más de 7 grados en la escala Richter. Y para llegar a un terremoto 7 grados en la escala Richter, nunca en mi vida empecé a ver la escala 7 hace 10 o 12 años. El de Ica fue el primero que vi, que yo no sabía ni que la escala llegaba allá. Y ahora han levantado la escala, porque los terremotos en la escala 7 son todos los días. Cristo viene, prepárense, y cuando venga va a hablar español. Y que ya tú sabes. Mira que como atiende, mira. Se le acabó el combustible. All right. Juan estaba probablemente pensando en los que tenían abandonado, los que habían abandonado el cristianismo y se habían unido a los anticristos. Al rechazar la única forma de salvación, esas personas se están poniendo fuera del alcance de las oraciones. Debemos seguir orando por nuestros seres queridos y hermanos en Cristo, dejando el juicio a Dios. En otras palabras, no digan, por ejemplo, se dio a la borrachera, ese problema es de él. No, si es hijo de Dios, es hijo de Dios aunque estén borrachos. Hay hijos que salen borrachos y Dios lidia con él y Dios hace todo lo posible por salvarlo, porque ya confesó a Cristo como su Salvador y no lo ha negado. Lo único que es un borracho. Dios va a lidiar con ese pecado, con ese hombre infinitamente. Yo conocí un hombre que es hijo del instructor de buceo mío, que iba a la iglesia, iba a la iglesia. Cuando estaba en la iglesia era una bendición lo que tenía este hombre. Tenía un carácter lindo, una persona amable, pero se dio a la mala vida y a la droga. Y un día yo hablé con él y se reconcilió con Jesús. Yo creo que los tercer días ya estaba en el cielo ya. Dios se lo tuvo que llevar, joven, se lo tuvo que llevar, porque si no se lo lleva se pierde el hombre. Entonces, Dios lidia con sus hijos. No dejemos de orar por ellos, nunca lo desechemos, a no ser que ya Dios te diga, por este no ores más. Amén. Obsérvese que Juan dice, por el cual yo no digo que se pida. Él no dice que no pueden orar por él. Juan reconoce la falta de absoluta certeza en ese asunto. Versículos 18 y 19. Sabemos que Nicky. todo Nicky. que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el camino no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ok. Los cristianos cometen pecados, pero piden a Dios que los perdone y luego continúan sirviéndole.
Dios los libertó de la esclavitud de Satanás y los mantiene protegidos de los ataques continuos de Satanás. El resto del mundo no tiene la libertad de los cristianos para obedecer a Dios. Dios no se les revela, dime, no tienen otra opción que la de obedecer a Satanás. Dios no se le revela a nadie que no se arrepienta. Primero tienes que arrepentirte de tu pecado y después Dios se te revela. Dime. Pero hay personas que no son cristianos, pero todavía podía ver que Jesús una vez como... Perdón, cuando Jesús estaba en la tierra. No, hay personas que no fueron cristianos, pero Jesús los presentó. No era buena pila. ¿Cómo? Ya sé cuál, la pila en el bebedero A la derecha. Y se arrepintió a Dios. No sé cómo decirlo. Sí, pero se arrepintió. No, se arrepintió después que el Señor los enseñó a ellos. No, mira, te voy a dar un caso bíblico. Tienes a Saulo de Tarso, por ejemplo. Dios se le apareció y Dios lo convenció de que él le sirviera. Dios, dice la Biblia, tú lo puedes ver en la naturaleza. Dice la Biblia que el que no ve a Dios está ciego. Porque ver los animalitos como cada uno hace su labor, ver los pájaros, la creación, ver todas esas cosas, tú tienes que saber que hay un Dios. Entonces ahí se te revela Dios. Pero se revela muy limitado. Se revela muy limitado. Se revela solo para que tú sepas que hay un Dios. De ahí para adelante, esto que tú estás recibiendo aquí hoy y estás entendiendo aquí hoy, se revela a Dios a aquel que se ha arrepentido. Tú metes un impío aquí que no tenga el Espíritu Santo y se vuelve loco y no entiende lo que está diciendo. Mas sin embargo los niños entienden lo que estoy diciendo. Porque el Espíritu de Dios le revela a ese niño lo que yo estoy hablando en una forma. A José, que es un viejo cayuco, se lo revela en otra. A Elena, que se está durmiendo, se lo revela en otra. Amén. Nos revela el sueño. En sueño. El otro teólogo. Oye, diácono, no llegaste a la diaconisa. Ok. No hay un lugar, perdón, ¿entendiste lo que te dije? Sí. No hay un lugar intermedio. Se es de Dios y se le obedece o se vive bajo el dominio de Satanás. Nosotros no somos libres de nada cuando no tenemos a Cristo. 21. 21. Versículo 21. Hijito, guardado de los ídolos. Amén. Amén. Un ídolo es todo lo que sustituye la fe verdadera. Cualquier cosa que niega la absoluta humanidad y deidad de Cristo, cualquier concepto humano que diga tener más autoridad que la Biblia, cualquier lealtad que sustituye a Dios como el centro de nuestra vida, es un ídolo. Escuchen, hay cristianos que tienen mañitas que entorpecen con la iglesia. Explícame lo que es un ídolo que yo no entendí. Un ídolo es... Déjame tomarme la buena. El jugo de tubo ese está de mal. Tú tienes una responsabilidad con el Señor. Tú tienes la responsabilidad de servirle donde Él te pone. Ya te puso en la danza, mañana te puede poner de maestra, pasado te puede poner a predicar, y yo no sé lo que te va a poner después. Pero tú tienes una responsabilidad con el Señor. Cuando hay algo que entorpece tu responsabilidad con el Señor, ese es tu ídolo. Por ejemplo, hay decisiones difíciles que tomar en el Evangelio.
tengo que ensayar una danza, pero tengo tareas que hacer. ¿Cuál hago? ¿Cuál tú quieras? ¿Cómo? La danza. Y después me quedo toda la noche haciendo la tarea. Y pago el precio de servir a Cristo. Pero si tú dices, no puedo servir a Cristo, no puedo ensayar la danza porque tengo mucha tarea, la tarea es tu ídolo. El colegio es tu ídolo. También puede ser otro Dios, como una estatua de la caridad. Sí, pero lo más perceptible que es de los cristianos es el dejar las cosas de Dios para después. La televisión. La televisión se puede convertir en un ídolo. La televisión, Nicky, te sueño. Cuando la televisión te quita el tiempo de estar con el Señor, tu televisor es un ídolo. Por ejemplo, vamos a orar. Señor, bendice a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela, bendice a mis hermanos. Yo quiero que tú se ven, ven, en el nombre de Jesús. Amén. Bye. Crack. 3 horas de televisión. El dinero es un ídolo también. ¿Me entiendes? Hay que te guarda de Dios. Si tú oras y tú dices, caramba, te van a ver Criminal Minds, pero yo quiero saber qué es lo que dice aquí, que leí la Biblia y no entiendo. Yo voy a averiguar lo que dice la Biblia primero y cuando yo entienda yo veo Criminal Minds. Entonces tú sales y preguntas a abuelo, preguntas a tu papá, buscas otro libro hasta que tú entiendes lo que... esto es lo que dice Dios. Puedes cerrar y ver Criminal Minds. Pero si nunca lees la Biblia, nunca te interesas por la Biblia, nunca, entonces tu Dios es el televisor. Amén. ¿Entendiste? Eso es un ídolo. Tú dices que tú crees en Cristo. Sí, tú crees que existe. Tú crees que Cristo existe. Pero no le sirves al televisor. Amén. Gloria a Dios. Ok. Empezamos entonces, segunda de Juan. ¿Estás cortiquito? Sí, un solo capítulo. No. 3. Son 3. 2 o 3. No me acuerdo. Son seguidos. Ok. Segunda de Juan. Autor Juan, el evangelista, como siempre. Fecha 95 a 98 después de Cristo. Esto se escribió a ras del Apocalipsis. A ras de que escribió Apocalipsis. Y hay influencia en él. El lugar, Juan pasó los últimos años de su vida en Éfeso, después que salió de Patmos de la cárcel, destinado parece ser a la iglesia local, comparando los versículos 1 y el 13. Dice el 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quien yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Quién es la señora elegida? La iglesia. Y le llama así porque había persecución. Bueno, la persecución empezó antes, pero se arreció después del año 70. Se arreció la persecución. Entonces, si cogían al cartero con una carta o cogían la que le escribió, le cortaban la cabeza. No puede ser cristiano, lo echaban a los leones. Entonces, ¿qué hace? Escribe y en vez de poner a la iglesia de Dios, pone la señora elegida. Amén. ¿Qué dice el 13? Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Amén. Así que estamos hablando de la señora elegida, tiene que ser la iglesia, porque no especifica qué señora ni nada. ¿Ok? Versículo clave 9 y 10. Vamos a leerlo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene la palabra, tiene al Padre y al Hijo. El que persevera. Si alguno viene a vosotros y
Si no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis. Hay que separarse de las amistades, de los familiares que no quieren someterse a Dios. Porque dice la Biblia, no yo, que no lo recibas en casa. No le digas ni siquiera buenas tardes, no le digas bienvenido. No le vayas a decir, oye, ¿cómo está usted? Que él crea que tú te estás interesando por él. Candela. Hijo, tío, pariente, todos. Todos. Y le voy a decir algo. Cuando yo tenía el problema con mi hijo, con Gustavito, yo finalmente lo saqué de mi casa. Si la familia me hubiera dejado hacer eso antes, hubiéramos pasado por lo menos 2 o 3 años menos de trabajo. Cuando lo saqué, que tropezó con el mundo, que empezó a pasar trabajo, que si no trabajaba no comía, que tenía que pagar el alquiler, entonces más o menos se enderezó. A tal extremo que se metió en una iglesia. Terrible una iglesia. Claro, no vino a la de nosotros. Pero lo que dice la Biblia, lo dice con el amor de Dios. Y a nosotros nos parece cruel, pero funciona. Funciona. Amén. El estilo es personal. El objetivo es una denuncia contra la herejía. Las características, la parte principal explica el significado práctico de andar en la verdad. Una, la verdad y el amor. No hay dos verdades, es una. Elementos inseparables, la verdad de Cristo con el amor, no se pueden separar. La verdad es fría sin el amor. Una verdad sin amor destruye. Vamos a decir que yo sepa algo de Juan, que es verdad. Con amor yo lo llevo para un lado, le hablo, lo ayudo y trato con la verdad. Si la verdad no tiene amor, le digo delante de la gente, oye, ¿por qué le estás pegando los tarros de Oteli? Después hablamos, yo te voy a una cremita de leche y después hablamos. Ok. Y entonces lo destruyo con la verdad. La verdad tiene que ser con amor. No los puedes separar. Por eso cuando uno habla indignado, aunque hable verdad, cuidado. Cuidado porque te cuesta la vida eterna. El amor es falso, puro sentimentalismo, sin la verdad. Ahora tengo mucho amor y ciego a la verdad. Mi hijo es un bandolero, pero es que él es un niño, no tenía padre. El niño se crió solo con la madre y figúrate. No, es un bandolero y es mi hijo. ¿Qué va a hacer? ¿Cuántas viejitas por ahí defienden a su hijo? Yo no creo que mi familia es lo mejor. Yo amo a estos niños con todo mi corazón. Yo no creo que son los mejores. Yo creo que son igual que los tuyos, los nietos tuyos. Y los nietos tuyos son iguales. Y ese niño es igual para mí que este. Si no, nada de lo que hacen esta gente yo lo veo. No, ellos piden que no, que son, es que el problema es que los padres, y excusa. Y entonces eso es amor sin verdad. De eso prediqué el domingo. Eso es amor sin verdad. Son inseparables el amor y la verdad. Y se los acabé de probar. Amén.
Los versículos 19, del 19 al 11 muestran que el amor no puede existir sin la verdad. Vamos a leer un momentito, del 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así que tiene que venir con la verdad. No puede venir con historia. Amén. A mí vienen y me dicen, se me olvidó traerte la herramienta. No hay problema, se te olvidó. Pero cuánta gente me han dicho en mi cara, yo te la traje y ya te la di ya, lo que pasa es que tú tienes mala memoria. Oye, qué descarado. No, porque les da vergüenza decirme que no. Cuando vienen con la verdad, uno no tiene problema. Pero cuando te quieren coger de penco, entonces uno se siente mal. Qué bobo soy. Amén. El amor tiene que venir con la verdad. Exposición. Vamos a ver. Ya estamos terminando, ya tal vez la semana que viene terminamos. Bien, vamos a continuar con la exposición. Hoy podemos terminar el libro este de Juan antes de irnos. Las salutaciones del 1 al 3. ¿Quién la lee? El anciano, la señora elegida en sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Oye, pero eso es la tercera epístola de San Juan Apóstol. Sí, La segunda. la segunda. La segundita. Segunda epístola de Juan. Es facilita, es cortica. Amén. Amén. Vamos a ver qué dijo aquí. La señora escogida y sus hijos, si esta expresión significa la designación de una iglesia o de un individuo, es una cuestión debatible. Claro que es debatible porque no lo dice, ¿ok? Sino que sencillamente es la opinión. Amén. Se supone que es la iglesia y los miembros. Claro, ¿quién más le va a escribir? Pero bueno, parece más natural entender la carta como dirigida a una señora influyente por el versículo 5. Eso es lo que parece. En el versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es la iglesia. Puede ser la iglesia, puede ser una persona. Es debatible, ¿ve? Yo quise poner esa piedra, pero para mí es la iglesia. Es la iglesia, porque eso de que nos amemos uno a otro. Claro, para mí es la iglesia. Pero bueno, siempre me gusta aclarar que no está escrito, que es opinión. Estimada por todos los creyentes que la conocieron, según el versículo 1, ella había dado alojamiento a ministros itinerantes, según el versículo 10, y quizás una congregación local se reunía en su casa. Ahora bien, ¿todo eso puede ser la iglesia o todo eso puede ser una persona individual? Amén. Pero estamos hablando nada más que de este versículo. El resto de la carta no indica que es una persona individual. Versículo 5 sí aplica, puede aplicarse a una persona individual. Pero el resto de la carta no. Amén. Ok. Las personas mencionadas al final de la carta serían sus sobrinos y sobrinas en el versículo 13. El propósito fundamental de esta carta era hacer más advertencia acerca del error del docetismo, según el versículo 7 y primera de Juan 4, del 2 al 3. Esta y otras enseñanzas contrarias a la fe cristiana
prevalecían a fines del primer siglo, según 1 de Juan 2:18. Algunos que esparcían esta herejía habían salido de las iglesias de Asia Menor, de las cuales el apóstol era responsable. 1 de Juan 2:19. La hospitalidad por la que los creyentes eran conocidos fue explotada por los maestros falsos para avanzar sus propias causas y dañar la fe cristiana. Debido a esa situación que había, se escribió una serie de órdenes que se llama la Didache. La Didache es un acuerdo que hicieron los apóstoles en cómo se debería de tratar, por ejemplo, a un predicador itinerante, un predicador que va de iglesia en iglesia predicando. Bueno, dice que le deja, la Didache dice, entre otras cosas, que le deja alojamiento 2 o 3 días nada más, que después tiene que salir sangrando y buscarse otra iglesia en la predicar. Nada de que el Señor me dijo, en esta iglesia tengo que estar un mes, porque estás comiendo, estás viviendo, estás de jamón ahí y no se vale. La Didache es un documento digno de estudiar, porque no es Biblia, no es palabra de Dios, pero es el acuerdo que hicieron aquellos principiantes, aquellos que establecieron la iglesia cristiana, se pusieron de acuerdo en estas cosas. Un día voy a traer un estudio de la Didache para que ustedes entiendan que no trataban tan... O sea, había rectitud en la iglesia. Había rectitud. Amén. La carta personal se escribió y fue enviada entre los años 89 y 91. Los recipientes originales vivían en algún lugar en el circuito de iglesias alrededor de Éfeso, donde ministró Juan. La carta alienta a este señor y sus hijos mientras que él les haga una visita personal. Versículo 2. Otra vez, estoy refiriéndome en el manual a la señora, porque eso es lo que está escrito en la Biblia. Amén. Ahora bien, yo asumo que es la iglesia. ¿Estamos de acuerdo que todo el mundo está de acuerdo que es la iglesia? No obstante, no me refería a la iglesia para no imponerle a ustedes mi idea. ¿Me entienden? Sino que me estoy refiriendo tal y como se refiere la carta. Pide que los creyentes practiquen la verdad, el amor y la obediencia, según los versículos 4, 5 y 6. Esas 3 características. El escritor expone también una enseñanza falsa que debe ser abandonada en los versículos 7 al 11. Las doctrinas es engañosa. Versículo 7. Su peligro, el de recompensa disminuida, es destructivo. Versículo 8. Y la desviación de la verdad de los maestros falsos fue definitiva. Versículo 9. O sea, la desviación de la verdad de estos maestros se desviaron completa y para siempre. Completamente y para siempre se desviaron. Fue definitiva. Nunca volvieron a la iglesia. ¿Ok? Así que desde ahí debemos de tomar nosotros temor. Saber que esto sucedió en la Biblia y nos puede suceder a cualquiera. Amén. La separación de los creyentes de ella era apropiada, según los versículos 10 y 11. Los saludos finales concluyen la carta de Juan en los versículos 12 al 13. Ok. Si igual que en los días de Juan, los creyentes siempre deben ser cautelosos de los líderes espirituales que procuran añadir algo a la Biblia. Por eso le estoy diciendo que le estoy refiriendo como a la señora, aunque yo creo que la iglesia, porque yo no quiero añadir nada a la Biblia. Es fácil que se le vaya la pluma a uno y poner la opinión de uno sin uno darse cuenta. Eso es fácil.
Y yo me cuido en extremo de poder probar por la Biblia todo lo que digo. Y si voy a decir algo que no es bíblico, que es una opinión, me gusta saber que ustedes entienden que es mi opinión, no es la Biblia. Porque es lo más fácil del mundo estar escribiendo estos libros, estos manuales y meter la opinión mía que se me va sin darme cuenta. Es facilito, yo siempre tiemblo por eso, porque yo no quiero ser uno de estos maestros. Yo no lo quiero ser, el diablo es astuto. Entonces siempre le digo a ustedes, manténganse revisándome y no confíen en mí. Yo les doy los versículos para que ustedes revisen. Amén. Buenas tardes. ¿Dormiste bien? El problema de los predicadores itinerantes, el mandato mundial de Cristo, amén, de las misiones especiales de los 12 y de los 70, dio origen a continuas oleadas de predicadores ambulantes por muchas regiones durante los primeros siglos del cristianismo. Desgraciadamente hubo gente que abusó de la hospitalidad cristiana, prestándose para la sospecha de quienes sinceramente eran acreedores de ella. La Didache, un manual de instrucciones cristianas de fines del primer siglo, ponía en alerta a las iglesias para que se cuidaran de la vista de ciertos de la visita de ciertos apóstoles. La hospitalidad debía quedar sujeta a la permanencia en cada lugar. A manera de prueba, los predicadores itinerantes no debían permanecer más de un día o, en caso de necesidad, 2. Pero si alguien se quedaba hospedado por 3 días, es un falso profeta. Se les permitía solicitar alimentos para el viaje. Si pide dinero, es un falso profeta, salvo si pedía para otros que estén en necesidad. Y esto lo saqué de la Didache, capítulo 11, 5, 6 y 12. Si algunos meten en el internet, pueden buscar la Didache y está ahí en estos capítulos. Por eso lo escribí en tipo oración y no en tipo bosqueo. Este lo pone Cibeles JC, Comentario Bíblico Mundo Hispano, tomo 24, 1, 2 y 3, de tercera de Juan, Apocalipsis 95. Ok, le estoy dando la información de dónde saqué el escrito. Ok. Tercera de Juan, vamos a leer segunda de Juan completo para ver si hay alguna pregunta. ¿Quién empieza? Permanecer en la doctrina de Cristo. ¿Leer la segunda o la primera, la tercera? No, la segunda completa. Volver a leer la segunda. No la leímos. Sí. La segunda completa. Sí. Nos faltaba un versículo. No se leyó completa, lo que se leyó unos versículos y él entró a explicarla y la explicó todo, pero no. Nada más que Ya, vamos a leer. No. Es verdad, espero ir a vosotros. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que estamos hablando? Es sencilla. Esto todo se basa en la carta hecha a la señora esa. Sí. Bueno. Lee el 12 y el 13 entonces. Tengo muchas cosas que escribir, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan a mí. La hermana debe ser otra iglesia. Los hijos, dice, los hijos de tu hermana, o sea, los nuevos convertidos. Parece ser que hubo un bautizo, cerca de. Yo pensé que al ser la hermana era porque era. Puede ser también. Otra iglesia. Puede ser también. Puede ser los otra hijos iglesia. son los hermanos de esta iglesia.
Normalmente los nuevos convertidos decían hijos espirituales. Normalmente. Pablo dijo, le llamó a sus hijos espirituales a mucha gente que se convirtieron con él. Pero se puede asumir como tú dices también, eso depende. El problema es que no cambia la estructura de la carta, ni el mensaje cambia, ni nada. No importa cómo todos sumas esas cosas. Amén. Vamos pues, vamos a ver. Tercera de Juan, doctor Juan el Evangelista, fecha la última década de nuestra era. Lugar, Juan pasó los últimos días de su vida en Éfeso. Todo esto lo sabemos. Destinado, versículo 1, al hermano Gayo. Otro posible clave, en este caso, es posible que sea un hermano Gayo, pero es posible que sea la iglesia también. La persecución hizo estas cosas. Es que eran estrategias que él usaba. Estrategias, sí. En el Nuevo Testamento veíamos 3 personas con esta. Perdón, ¿alguien habló? Ese otro gallo yo lo he oído en otro. Pero que están en Hechos y en Romanos también. También. 3 personas diferentes. El gallo ese yo lo he visto en otro. Sí, pues te digo, 3 personas, hay 3 personas con ese nombre en el Nuevo Testamento. En Corinto, Romanos 16, 23, 1 Corintios 1, 14, hay un gallo ahí. Hay otro gallo en Macedonia, según Hechos 19, 29, que no puede ser el mismo. No puede ser el mismo porque no iba con El gallo tiene pluma y puede volar. Y en Derbe había otro gallo, según Hechos 24 al 5. Así que había 3 gallos en la Biblia que sabemos. Y si este gallo es uno de esos 3, hay 3. Pero si este gallo es otro gallo más, hay 4. No sabemos si la carta iba dirigida a uno de estos 3 o a cualquier otro gallo. Versículo clave, versículo 11. Veamos. Amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amén. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Eso está profundo, ¿eh? No ha visto. No ha visto. No es que no lo conoce, es que no lo ha visto. Medita en esta bobería para que vean. Estilo es personal. El objetivo es recalcar la diferencia entre la buena y la mala conducta. Característica, el amor y la verdad en acción. El problema de los predicadores itinerantes. Yo creo que me equivoqué aquí. Sí, me equivoqué aquí. Salutaciones del 1 al 4. Vamos a ver. El anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Frena ahí. ¿Te acuerdas que había que orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Entonces le está pidiendo a este hombre, a Gayo, dicho sea de paso, yo creo que este no es la iglesia, que este es un hombre en persona. Le está pidiendo que sea prosperado, pero ¿cómo? En todas las cosas. Así como prospera su Así como prospera tu alma. Primero, a medida que tu alma va prosperando, que tú vayas prosperando también. Pero si no prospera tu alma, no hay compromiso en esta oración. ¿Entienden? Orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Prosperidad sí, pero de acuerdo a cómo prospera tu alma. Sigue. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces su alma había prosperado. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Andan en la...
Óigame, eso es un gozo especial. Encontrarte con una persona que tú le hayas enseñado o lo hayas pastoreado y tropezar con él años después y ver que dio fruto tu trabajo. ¡Wow, man! Eso tienes que vivir. Eso hay que vivirlo. Eso no se puede explicar el gozo que da eso. Es un gozo especial. Gayo era un nombre romano común de esa época, pero de este Gayo no hay más información. Es uno de aquellos de quienes Juan amaba profundamente. Posiblemente le habían brindado su casa y le había dado hospitalidad a Juan en alguno de sus viajes, muy probable. Los predicadores itinerantes dependían de la hospitalidad para sobrevivir, según Mateo 10, 11 al 6, donde Jesucristo le dijo a los 70, no tomes alfoja ni no me acuerdo qué cosa. Ni provisión. Sí. Y tocar en la puerta si dile la paz. ¿Cómo? Si te mandan a pasar que... ¿Qué pasa? Si no pasa. No me acuerdo el pasaje. No me acuerdo el pasaje, pero la prueba de que tú eras un predicador real de Dios es que llegabas sin nada en las manos. Comías, bebías, dormías y te ibas sin nada en las manos. Total dependencia de Dios. Amén. Ese es que, como que lejos estamos de esa verdad. Oh. Versículo 1. Esta carta da un vislumbre de la vida en la iglesia primitiva. Se ocupa de la necesidad de brindar hospitalidad a los predicadores itinerantes y a otros creyentes. ¿Y qué se tenían? Porque iban creyendo en la provisión divina. Claro. Versículo 2. Juan estaba preocupado por el bienestar físico y espiritual de Gayo. Imagínate, hoy en día eso no se puede ni practicar porque llega a tu casa alguien y tú le vas con los atracos que hay y la gente que matan. Sí, pero el perfecto amor echa fuera el temor. No te confundas, no caigas en las mismas cosas que caen la gente que no tienen a Cristo. Haz la obra de Dios y si mueres, que mueras. Mejor. Amén. Porque, date cuenta, hay un muerto en el Northwest, sale por el Canal 7. Pero ¿cuántos habitantes hay? ¿Y con qué frecuencia hay un muerto? Sí. La gente no calcula eso, el poder del noticiero aquí. El poder de las noticias en los Estados Unidos es fuertísimo. Entonces te están dando aquí en el Canal 7 el muerto que hubo en Texas, el muerto que hubo en Oklahoma, el muerto que hubo en California, y tú dices, wow, se están matando a la gente. Son 300 millones de habitantes, 300 millones, no son dos niños chiquitos. Entonces no puedes dejar que la noticia te absorba para hacer la voluntad de Dios. Amén. Ok, eso era un contraste directo a la herejía popular del día que enseñaba en la separación de lo espiritual y lo material. O sea, hace helenismo con cristianismo. El helenismo componía una filosofía de dar el gusto a la carne, que no hay más nada. Ahora llegó el cristianismo y sí hay más. Hay vida después de la muerte, pero que va el espíritu. Entonces podemos seguir con la carne, con el helenismo, damos todo el gusto que le dé la gana, porque hay una separación entre la carne y el espíritu va para el cielo, la carne se acaba. Eso es mentira, es herejía, y todavía existe el helenismo. Todavía tú lo oyes, if it feels good, do it. Eso es helenismo. Si se siente bien, hazlo. Eso es helenismo, y es una herejía. La mayoría de las cosas que Dios nos pide no se sienten muy bien, porque tú estás hablando de las normas, ¿cómo se dice la palabra? Morales, más altas que conoce el hombre,
están en la Biblia. Y para llegar a vivir en esas normas, vas a hacer cosas que no te gustan. Amén. Versículo 4, Juan dice: mis hijos, porque como resultado de la predicación, él es la padre espiritual de muchos, entre ellos Gayo. Y acuérdense que siempre les he dicho que cuando una persona se convierte contigo, tú tienes una responsabilidad con Dios de tratar a esa persona porque es tu hijo espiritual. Amén. Elogio de la hospitalidad de Gayo. Léanlo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Amén. Ok. Versículo 5. En los inicios de la iglesia, los profetas, evangelistas y maestros que viajaban eran ayudados en el camino por personas como Gayo, que les daban alojamiento y comida. Versículo 7. Los ministros itinerantes no pedían ni aceptaban nada de los que no eran cristianos, porque no querían que nadie pusiera en duda sus motivos para predicar. Si tú no eres cristiano, en esta iglesia no puedes ofrendar. Dinero tuyo yo no quiero. El dinero que entra en ofrenda tiene que ser santo. Y viene de esta práctica, que la practicaban los apóstoles sinceros y los cristianos sinceros de esta época. Ya eso se perdió. Ahora ven el billete y hasta tarjeta de crédito. Es responsabilidad de la iglesia cuidar de los obreros cristianos. La responsabilidad de la iglesia es cuidar de los obreros cristianos, y la iglesia no se puede descuidar de sus obreros. Nunca debe encomendarle esa tarea a quienes son creyentes. A quienes no son creyentes. Escuchen. El Departamento de Bienestar Social, el Welfare de los Estados Unidos, se ocupa de los enfermos y de los ancianos. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no lo hace. Y eso es trabajo de la iglesia, no es trabajo del gobierno. La iglesia, la religión verdadera es, ¿cómo se llama? Visitar cuidar los enfermos, visitar los presos. O sea, siempre el cuidado de los ancianos es de la iglesia, y el cuidado de los enfermos es de la iglesia. Siempre ha sido. Pero la iglesia, como esto es un gasto, se lo dejó pasar al gobierno. Y ahora se quejan de que no son bien atendidos. Pero si la iglesia tenía que hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Tú no estás en la iglesia. Bueno, no tenías seguridad. ¿Por qué razón los seguros no le dan a la iglesia, a la gente de la iglesia, una rebaja? Tenemos la mejor salud porque no nos emborrachamos todos los días, no usamos droga ni jugando, no poseemos vicio alguno, obedecemos las leyes del tránsito, chocamos menos. O sea, ¿por qué no nos dan un descuento? Porque la iglesia ha perdido todo el respeto. Nadie respeta a la iglesia porque la iglesia ha perdido el respeto. Se ha vuelto una institución de venga el dinero y venga el dinero. Por eso aquí lo regalamos todo. Y cuando Dios nos dé, nosotros damos. Y si Dios no nos da, nosotros no damos. Y hasta ahora siempre nos ha dado. No, y las iglesias que dan, lo dan de una manera que a lo mejor se aprovecha de ellos, no el que verdaderamente lo necesita. Exactamente. Dan para el show de dar. De gente que van a las iglesias cristianas
cristianas que dan comida a buscar la comida el día que dan la comida, pero no van al culto. No, esto no ha pasado. Yo tuve pantry. Yo tuve un pantry y nos pasaba igual. Y dije, no, se acabó, que no tenga que comer, que venga a hablar con nosotros, que nos vamos a comprar un pan con bistec o algo de eso ahí en la esquina, pero se acabó, porque me cansé de darle comida a los descarados. No, después lo puse, tiene que venir al culto primero, y después que oyera la palabra de Dios, más nunca vinieron a buscar ni una lata con pollo. Mire, el otro día me hicieron un cuento de una gente que Sí, se pero- llevó 2 jamones así para la casa, uno a la mujer y el otro él, de la iglesia. No, hombre, no. Ha perdido el respeto a la iglesia. Versículos 7 y 8. Cuando usted ayuda a alguien que está difundiendo el evangelio, en realidad forma parte de su ministerio. Entiendan eso. Forma parte del ministerio de Dios. La oposición de Dios frente. ¿Quién la lee? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes. al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace Parloteando. con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Parece que era un pastor. ¿Qué clase de tipo? Así que parloteando, hablando mal de la gente que sirve al Señor. ¿Qué clase de gallo? Por este ni oren, según dice Juan. No todos. Ok. Versículo 9, la carta a la que se refiere Juan no fue ni primera de Juan ni segunda de Juan, sino otra que no se ha conservado. Otra carta. El versículo 9, ¿cómo dice? Yo he escrito a la iglesia. Yo he escrito a la iglesia. Esa carta no la tenemos. ¿Ok? Versículos 9 y 10. Lo único que sabemos de Diótrefes es que quiso controlar la iglesia. Juan denuncia su renuencia a presentar atención a otros líderes espirituales, renuncia a la calumnia que hace a los líderes parloteando, su mal ejemplo al negarse a dar acogida a cualquier predicador del evangelio. El tipo era eso que se la saben todas y que tú no le puedes decir nada, que él es el bravo. Ese le cae. Que se enalteció. Su intento de excomulgar a quienes se oponían a su derecho. El que no le gustaba lo votaba en la iglesia. Y sabes que la gente, cuando llevan un rato en la iglesia, empiezan a temer que lo voten. ¿Por qué? Era como Entonces que esa persona- empieza el control. ¿Cómo? Era como que ya esa persona a él le estorbaba, le servía de estorbo, algo así, o era como que hacía acepción de personas. Ya, No, si no estaba de acuerdo. Yo he hablado con gente que me han dicho prácticas en su iglesia que no son bíblicas, y yo le he dicho, oye, tú sabes que esto no es bíblico, ¿cómo tú estás ahí? No, estoy esperando que el Señor Y yo le digo, ven acá, ¿qué tiempo tú llevas esperando en el Señor? 2 meses, 2 años, 20 años. ¿Qué tiempo tú llevas? ¿Tú no crees que el Señor te está hablando al darte a conocer que miedo irse o miedo que no vote? Yo no sé por qué. Mas sin embargo, en una iglesia de sana doctrina se van a patar. Pecados tales como el orgullo, el celo y la calumnia todavía están presentes en la iglesia. Y cuando un líder tiene la costumbre de estimular el pecado y desalentar la conducta espiritual, se le debe de detener.
cuando un líder promueve el chisme, hermano, el chisme es lo peor que hay en una iglesia. Si algún error cometido yo ha sido que he permitido el chisme mucho tiempo. Yo debía haber votado a la chismosa que es. Y no lo hice por un amor enfermizo. No lo hice, debía haberla votado. Pero hay un problema también. Según dice ahí, nadie se puede reunir con ella. Entonces el resto de la gente sí se sigue reuniendo con ella en contra de lo que dice la Biblia. Y el único que queda mal es el pastor. Porque la Biblia también dice que somos un solo cuerpo. Si alguien no dejaba oír su voz, un daño irreparable puede causarle a la iglesia. Dime. ¿Qué significa chisme? Chisme es cuando estás hablando de otra persona, cosas que no son verdad, o estás hablando con ganas de hacer que quede mal la otra persona. Como que yo me pongo a hablar con Gustavito. ¿Eh? No, bullying ya es físico. No es bullying. Como que yo me ponga a hablar con Gustavito y le diga, chicos, tú sabes que Andy es un pesado, que Andy no sabe ni abrocharse los zapatos. Yo lo vi, eso es chisme. Entonces, Los niños dicen, teacher, mira, este niño está haciendo algo malo aquí. No se debe hacer, pero eso se debe dar con un libro en la cabeza. Claro, yo no estoy diciendo nada. ¿eso en inglés qué pasa? ¿Eh? ¿En inglés es casa? No, en esta iglesia yo hablo español. Él entiende, él sabe entender. ¿Entendiste? Debemos hacerle frente al pecado en la iglesia. Si tratamos de pasarlo por alto, puede seguir creciendo. Y ese es el problema por el cual se pide, dice la Biblia, que uno tiene que separarse de esta gente. Mira, como a mí me criaron, cuando yo soy amigo de alguien, yo soy amigo de José, de Juan, a mí no se me puede hablar más de José ni de Juan. No te miro mal la cara si me hablas mal de José y de Juan. ¿Por qué? Porque son mis amigos. Hoy en día esa lealtad se ha perdido. Ahora cualquiera habla mal de mí y siguen una amistad igual con la otra gente. O cualquiera habla mal de ti y tus amigos se reúnen. Se ha perdido. Entonces es muy difícil para un pastor, ¿cómo se llama? Yo no quiero decir castigar, pero sino reprender o recriminar a alguien. Una vez que funcionó un poco, que alguna gente se alejaron un poco, fue la vez que aquel hombre me faltó el respeto, que yo lo puse en disciplina. Y algunos, otros no, se separaron de él. Y la separación le dolió tanto que antes que se venciera la disciplina, vino a pedir perdón a toda la iglesia. Y hoy en día el hombre es un maestro. La disciplina funcionó porque la iglesia cooperó. ¿Me entienden? Lo que está en la Biblia funciona. Lo que está en la Biblia funciona. Un verdadero líder cristiano es un siervo, no un autócrata. Buen testimonio acerca de Demetrio para terminar. Son 3 versículos nada más. No, son 2 versículos. Vamos a terminar el libro antes de irnos. ¿Quién lo lee? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero.
Amén. Versículo 12, no sabemos nada acerca de Demetrio, solo que probablemente fuera el portador de esta carta de Juan para Gayo, el cartero. El libro de Hechos menciona a un platero de Éfeso llamado Demetrio que se opuso a Pablo en Hechos 19:24 y subsiguientes, pero lo más probable es que este sea otro hombre. En contraste con el corrupto Diófretes, Demetrio tenía gran interés por la verdad. Juan personifica la verdad como un testimonio al carácter y la enseñanza de Demetrio. ¿Cómo personificó la verdad? Todos los testimonios de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio de vosotros ahí, que nuestro testimonio es verdadero, la hizo personal. Nosotros estamos dando testimonio de Demetrio. Amén. Si la verdad pudiera hablar por sí misma, hablaría a favor de Demetrio. Cuando Demetrio llegó, Gayo sin duda alguna le brindó hospitalidad. Salutaciones finales del 13 al 15. Escucha el 14. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve. Hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos y a cada uno en particular. Amén. Mientras segunda de Juan pone de relieve la necesidad de negarle la hospitalidad a los falsos maestros, tercera de Juan exhorta a que se siga dando hospitalidad a quienes enseñan la verdad. La hospitalidad es un mandato bíblico, aunque te corten el pescuezo porque es un ladrón, a mí no me importa. La gente le tiene mucho amor a las cosas materiales. Ay, si me roban la casa, ay, si me roban la identidad, ay, si que se lleven lo que se lleven y no me pueden quitar la tapación. ¿Qué tanto lindo? La hospitalidad es el indicio sólido de apoyo a las personas y a su trabajo. Significa darles nuestros recursos para que se sientan cómodos y su viaje sea más llevadero. Mira que yo he salido veces en el nombre de Jesús a países que no conozco, lugares que nunca he estado. Siempre he tenido comida de sobra, techo y lugar donde dormir. Siempre. Dios se ha ocupado. Y Ya, terminamos la tercera. Pastor, ahora cuando demos ajuda ya terminamos. sí. Vamos a orar para terminar la clase, que tengo un fallo ahí. Vamos a orar para terminar la clase y vamos a... ¿Quién ora? Padre, infinitas gracias te damos en esta hora, Dios mío, por este tiempo que ha sido de buen provecho para cada uno de nosotros. Gracias por la sabiduría y la inteligencia que tú nos estás añadiendo cada vez que damos gracias, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú sigas siendo con el Maestro, Padre, que tú respaldes su palabra y todos sus conocimientos, mi Dios, que todo sea, Dios mío, guiado por tu Santo Espíritu, Señor. Dale cada vez más sabiduría e inteligencia, mi Dios. Gracias, Señor, porque podemos evaluar las dudas que tengamos, Señor, debatir cualquier interrogante, mi Dios. Pero más gracias te damos porque podemos aprender cada vez más de tu palabra. Ahora te pedimos, Dios mío, que nos guíes, que nos envíes para nuestros hogares, Señor. Te pedimos que tú permitas que podamos estar el próximo domingo, Señor, aquí en tu santo templo, alabando y glorificando tu nombre como de costumbre, Señor, porque estas son las grandes fiestas que nosotros celebramos, Dios. Bendícenos a cada uno de los que hemos llegado hasta aquí. Bendice a aquellos que por una razón u otra no han podido llegar, Señor, y bendice a aquellos que te aman, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Rogamos al Señor que este estudio o mensaje haya edificado tu vida como lo ha hecho a nosotros.
Nos puede contactar al 786-344-5025. 786-344-5025. O nos puede escribir a pastorgustavopérez@gmail.com. Que Dios les siga bendiciendo.